Bueno, voy a empezar a grabar. Bien, jóvenes, hoy 15 de agosto del 2020 estoy con un grupo de bachillerato. Están presentes Alex, Manuel, Elías, Noemí, Ángel, Leonela y Michelle. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a ver Historia de México 2. Bien, jóvenes, pues me da mucho gusto que estén ustedes en la clase y que también estén bien con su familia. Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí está preguntando Jimena, ¿a qué hora empieza la reunión? Bueno, ayer les dije que empezábamos a las 9:40, ¿no? Bien, entonces, a ver si me pueden decir si ven la diapositiva. Sí, profe, sí se ve. Muy bien, muchas Sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver Historia de México 2. Soy el profesor Catalino Escobar. Voy a estar con ustedes en este curso. Y la primera temática que vamos a ver es ideologías que formaron a México como Estado-Nación. A ver, ¿cuáles son esas ideologías que formaron a México como Estado-Nación? ¿Sí se acuerdan? Ayer ustedes me enviaron su actividad 1. A ver, alguien que me pueda decir cuáles eran básicamente esas dos ideologías que formaron a México. los liberales y conservadores. Muy bien, liberales y conservadores que a la vez se pueden también conocer como federalistas y centralistas. Liberal, federalista. Central, conservador. Bien, entonces, fíjense bien, cuando México se independiza el 27 de septiembre el 21 de septiembre de 1827, se independiza, México no existía, se independiza de la Nueva España. Entonces, la Nueva España se independiza gracias a un movimiento que duró como 11 años, que lo inició Miguel Hidalgo, siguió Morelos, López Rayón, finalmente Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firmaron la independencia o el plan de Iguala. Fíjense bien, cuando México, bueno, cuando la Nueva España se independiza y se empieza a formar esta nación, al principio no era una república, al principio era un imperio y fue el primer imperio con don Agustín de Iturbide que duró poco, duró de 1822 a 1823 y lo que permeó en toda la sociedad fue el liberalismo. Luego se va a establecer la Constitución de 1824. Ahora, miren, una cosa son las ideologías liberales y conservadores y otra cosa son los proyectos de nación. Entre los proyectos de nación está el proyecto monárquico y la república. ¿Quién representó al proyecto monárquico? Pues don Agustín de Iturbide. ¿Y quién representó al proyecto republicano? Pues los liberales. Y acuérdense que a lo largo del siglo XIX va a haber una lucha entre liberales y conservadores. Bueno, cuando se independiza nuestra nación, que yo pienso que no fue una independencia, ¿no? Porque durante los 300 años del dominio español, los españoles y los criollos dominaban toda la política y la economía de la Nueva España. Cuando se hace esta independencia, entre comillas, ¿quiénes siguieron gobernando? Pues los criollos y los españoles. Los indígenas ni se dieron cuenta que hubo independencia en nuestro país. Es más, hoy día todavía hay gente que vive en condiciones de esclavitud. Vemos que en nuestro país hay prostitución, trata de personas, robo de niños. Hay diferentes tipos de esclavitud. Hay gente que trabaja 8 horas, 10 horas. Entonces, esa es una nueva forma de esclavitud. Independencia, ¿independencia de qué? Nuestro país ha sido uno de los países con más recursos en el mundo, tenemos gran biodiversidad, pero volteamos a ver a nuestras colonias y hay mucha pobreza. Entonces hay que reflexionar si realmente nuestro país es independiente. Bueno, entonces a principios del siglo XIX, que empieza en 1821, vamos a ver que el país se enfrenta a diferentes problemas, tanto internos como externos. Los problemas internos son la lucha entre liberales y conservadores y los externos van a ser las invasiones de franceses, de norteamericanos, de ingleses incluso, siempre van a estar inmiscuidos en nuestro país. Ahora bien, Gómez Farías fue un personaje que estuvo en la presidencia ante la falta de Antonio López de Santa Anna. Santa Anna siempre estuvo allí merodeando la silla, siempre estuvo, a veces era liberal, a veces era conservador, como muchos políticos en la actualidad. Dense cuenta, hay algunos políticos que, por ejemplo, están en un partido, luego están en otros, entonces eso tiene que ver
con la forma de hacer política. Y en el siglo XIX pasaba lo mismo. A veces Santa Anna era conservador, a veces era liberal, pero estuvo como 11 veces en el país. Mientras Santa Anna estuvo en el país, Gómez Farías fue el que gobernó e implementó una reforma liberal en 1833. Esta reforma que buscaba la laicización de la educación, ¿qué quiere decir? Que ya no se diera religión en las escuelas, que se diera una educación laica, una educación que ya no hablase de Dios, sino de la razón. Luego retorna a Santa Ana, quita Gómez Farías, implementa las 7 leyes, que fue una reforma conservadora. Aquí Santa Ana en el 33 entró como liberal, en el 36 fue conservador. Santa Ana quitaba y ponía presidente, fue el hombre poderoso del siglo XIX, luego otro hombre poderoso fue Benito Juárez y luego Porfirio Díaz. En 1846 los federalistas restablecieron la Constitución de 1824. Esta constitución, la del 24, establecía que nuestro país, bueno, aquel país independiente desde 1821, fuese una república federal, es decir, cada estado tuviese su propio congreso. Entre 1833 y el 46 hubo 18 gobiernos con 11 personas. Luego se estableció otra serie de leyes que se llamó bases orgánicas. Era una constitución centralista y se promulgó en 1843. Ahora miren, entre las intervenciones y la independencia vamos a encontrar este proceso que se llama guerra de reforma. A ver, si me puede ayudar a leer alguien. A ver, uno de los participantes, alguien que guste leer. A ver, alguien que prenda su micro, por favor. A ver, Leonela, si me ayudas a leer, por favor, la diapositiva. Sí, guerra de reforma con el plan de Ayutla del 1 de marzo de 1854. No alcanzo a leer lo otro, pero creo que dice se declararon Santa Ana. En octubre de 1855, Juan Álvarez toma el poder buscando una república federal. ¿Les sigo con el otro punto? Sí, por favor. Las leyes Juárez, La Fragua, Lerdo e Iglesias fueron incluidas en la Constitución promulgada por Ignacio, I. Ignacio Con, Comonfort. okay, Comonfort el 5 de febrero de 1857. Muy bien, Fe, gracias okay, Leonela. Bien, fíjense bien, entonces fíjense, con el plan de Ayutla de 1854, Juan Álvarez desconoció a Santa Ana. ¿Se acuerdan que les decía que Santa Ana siempre estuvo en el poder? Pues Juan Álvarez mediante este plan lo desconoce. Y después hay una reforma a la Constitución de 1824 en el 57. Esta reforma, es decir, estaba la Constitución del 24, se incluyeron 4 leyes: Ley Juárez, Ley La Fragua, Ley Lerdo y Ley Iglesia. Esa reforma a la Constitución del 24 creó la Constitución del 57, que va a traer un gran problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente era católica, devota. ¿Y qué decía la Constitución del 57? No religión. Ahora se va a aplicar nada más el Código Civil, nada más lo que dice el gobierno, afuera la religión. ¿Qué hizo Juárez? ¿Qué hicieron los presidentes, inclusive en Guatemala, en Argentina? Los templos, quitaron todos los santos y ahí, por ejemplo, hacían mercados, ponían tiendas, ponían estaciones de ferrocarril, es decir, todos los bienes de la iglesia, el gobierno se los quitó y se las vendió a empresarios para que pusieran restaurantes. Por ejemplo, yo he estado en Guatemala, en México, en Querétaro, y fíjense, los restaurantes los queda uno viendo y eran iglesias. Es decir, la laicización, la aplicación del liberalismo le quitó los bienes a la iglesia, se las dio a particulares para que estos sacaran dinero. Bueno, ahora bien, Félix Zuluaga, mediante el plan de Tacubaya, desconoció esta constitución del 57, la que le quitaba poder a la iglesia, y se proclamó presidente, es decir, había 2 presidentes, Benito Juárez y Zuluaga, y eso provocó una guerra civil entre enero del 58 y diciembre del 60. ¿Por qué? Porque la gente pues era muy católica y
La gente, si juraban la Constitución del 57, pues los curas las amenazaban con que iban a quedar excomulgados. Bueno, hasta aquí, preguntas. Que estamos viendo de que México se enfrentó a diferentes problemas una vez que se independizó. La independencia fue en 1821. Estamos a 199 años de la supuesta independencia. Yo pienso que no hubo independencia, seguimos siendo ahora ya no una colonia de España, sino una colonia de Estados Unidos, de los grandes mercados internacionales. Y cuando México se empieza a crear, que en el 21 fue un imperio con Agustín de Iturbide, y en el 24 la Constitución estableció que el país se iba a llamar Estados Unidos Mexicanos y que la forma de gobierno era una república, empieza a tener problemas. Al interior, liberales contra conservadores, y al exterior, diferentes intervenciones. Por ejemplo, veníamos de una guerra de reforma. Luego van a venir diferentes intervenciones extranjeras. España busca reconquistarla en 1829 con Isidro Barradas. Pedro Santa Anna y Mier y Terán lo sacan del país. Santa Anna fue un héroe en contra de la reconquista española. Luego se da la separación de Texas en 1836 con Steve Austin. Luego se da la Guerra de Pasteles en el 38, la intervención norteamericana entre 1846 y el 48, con la cual México pierde más de la mitad del territorio. Teníamos 4 millones de kilómetros cuadrados. Hoy día tenemos, si al caso, 1.996.000 kilómetros. Bueno, luego empieza una segunda intervención francesa. La primera intervención fue la Guerra de los Pasteles. La segunda intervención francesa fue de 1861 a 1867. ¿Por qué se dio? Porque Benito Juárez no quiso pagar la deuda externa. Entonces España, Inglaterra y Francia invadieron nuestro país. Los primeros dos se retiraron, se quedó Francia e empezó una intervención en nuestro país que estaba presidido por Benito Juárez. Y Maximiliano estableció el Segundo Imperio en 1864 hasta el 67, cuando finalmente lo quitan y lo matan en el Cerro de las Campanas. Bueno, ya para terminar, a manera de resumen, ideologías del siglo XIX, los proyectos de nación monárquico, imperial, republicano. Por el lado monárquico estaban los borbonistas e iturbidistas, por el lado republicano estaban centralistas y federalistas. Es decir, si no se era imperio, se era república, pero la república tenía que ser liberal o conservadora. Finalmente iba a ganar el proyecto liberal. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era liberal y pues Estados Unidos ayudó a los liberales. Primero gobiernos independientes, el imperio de Iturbide, la República Federal y centralista. Gobiernos centralistas promulgaron las 7 leyes con Gómez Farías, con Santa Anna, luego las intervenciones extranjeras, que ya vimos que fue la guerra con Estados Unidos del 46 al 48, la intervención francesa, hubo 2 intervenciones francesas, del 38 y la del 61, el Segundo Imperio del 64 al 67, y finalmente ganan los liberales con la República Federal que estableció Benito Juárez gracias a que Porfirio Díaz le entregó el país a Benito Juárez. Sacó a los extranjeros y Porfirio Díaz limpió el país y se lo dio a Benito Juárez. Luego viene un proceso que se llama República Restaurada, en donde el presidente va a ser Sebastián Lerdo Tejada y Benito Juárez. Bueno, para poner participación, jóvenes, acuérdense que en la calificación la participación vale 1 punto. Entonces, fíjense bien, dice la pregunta: ¿a qué dificultades se enfrentó México en las primeras décadas de su independencia? Dejo de compartir, a ver, quien guste. Guerras civiles, desorganización de los gobiernos. Muy bien, Ángel, gracias, ya te anoté. ¿Alguien más que guste participar? No entró Perla, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿alguien más? Desigualdades. Desigualdad, muy bien. Desigualdad. Todavía existe la desigualdad, ¿no? Hay desigualdad hacia si tienes otro color de piel, si tienes otro acento, si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, si eres flaco. Hay mucha desigualdad, mucha discriminación. Bueno, ¿alguien más? Problemas económicos y políticos. Muy bien, Manuel.
problemas económicos y políticos, era una nación nueva. México no existía, México va a empezar a existir El en dominio de la religión. 1824. Ah, ¿cómo dice? Al dominio de la religión. Bien, bueno, lo que se buscó mediante el liberalismo fue hacer a un lado a la religión y poner en el centro a los gobiernos civiles, ¿sí? Benito Juárez, Comonfort, los liberales, pues buscaron ellos quitar a la iglesia y a Dios de todas partes y poner en el centro las leyes. En 1824 empieza a existir México, antes no existía. Primero fue grupos prehispánicos, luego fue la Nueva España, 1821 es la independencia, 1824 la Constitución dice que el país se llama Estados Unidos Mexicanos, copia de Estados Unidos, que se llamaba Estados Unidos de América, una república federal. Ahí empieza a existir México. Ahí empieza a existir México. Por decreto, ¿no? Porque pues México sabemos que surgió con Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés invade estas tierras y une lo indígena con lo europeo, luego vienen chinos, vienen africanos, toda esa mezcla, hoy día somos nosotros el resultado. Si quitamos un elemento, ya no seríamos lo que actualmente somos los mexicanos. Bueno, a ver, ¿alguna otra participación? Ya habló Manuel, Leonela, Ángel, ¿alguien más? O hágame preguntas. ¿Alguna pregunta, Noemí? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, les voy a poner, Ángel, dime. No, dije que no, profe, que no, no hay preguntas. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, ustedes ya tienen su asistencia. Les voy a hablar sobre la actividad. Eh, vamos a tener 4 reuniones a lo largo del curso. El que esté en todas, pues tiene su punto directo de por medio. Y Profe, mande, dígame, Michelle. ¿le puedo enviar el trabajo de ayer? Sí, me lo manda, por favor. Ahorita Ah, muy bien. les voy a explicar la actividad del día. Acuérdense que la actividad del día es también su asistencia. Cuando tengan ustedes algún problema, como ayer se me reportaron 2 de que andaban fuera, etcétera, mándeme mensaje, por favor. Me mandan mensaje al celular que ingresé hoy porque el otro no tengo señal. Pero bueno, mire. Entonces les hablo sobre la actividad 2. Ahorita permítanme un poquito porque... A ver. Aquí está. Bueno. Ayer vimos esa confrontación entre liberales y conservadores. Hoy vimos lo que son México, los problemas a los que se enfrentó para constituirse como una nación. Y también vimos sobre las intervenciones extranjeras. Ahorita les digo la actividad del día. De todas maneras se las voy a compartir en el grupo, ¿no? Van a realizar un escrito sobre las formas de gobierno. A ver, les voy a compartir pantalla. Aquí está. A ver. Aquí está. Bueno, miren, la actividad del día es realizar un escrito sobre las formas de gobierno y presidentes que tuvo México entre 1824 y 1860, mencionando las constituciones de 1824 y 57. Estas 2 constituciones nada más las van a mencionar. Sí, no hay que describirlas, nada más hay que mencionarlas. Otra vez, realizar un escrito sobre las formas de gobierno y presidentes que tuvo México entre el 24 y el 60. Es decir, van ustedes a mencionar sobre la forma de gobierno. Eso viene también en su libro de texto. A ver, voy a buscar el libro de texto. Muy bien. Pues el libro de texto lo tienen ustedes. No hay mayor complicación en ello. De todas maneras,
Ahí en el índice ustedes pueden buscar esa temática. Acuérdense que México cuando se independizó, unos querían ser liberales, otros conservadores, pero tuvieron diferentes problemas. Hubo muchos presidentes que también se los dije allí en la clase. Bueno, jóvenes, a ver, nada más déjenme mostrarles aquí en el índice. Aquí, gobiernos centralistas del 36 al 46, página 44, ¿sí? En la página 44. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Los escucho si hay alguna participación o alguna pregunta. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo bien. Todo bien. No, Ok. sí está bien, gracias. Muy bien, entonces ya les hablé de la actividad 2, me la mandan hoy antes de las 4 y pues que tengan bonito día. Hasta luego, me dio mucho gusto saludarlos. Se cuidan. Gracias igualmente. Igualmente. Mente, profe. Sí, hasta luego, se cuidan.